Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Muchos de ustedes que llevan tiempo escuchando este programa sienten que conocieron al Dr. Stanley y pueden haber experimentado una gran sensación de pérdida por su reciente fallecimiento. Una cosa es conocerlo de lejos como pastor y maestro, pero hoy escucharemos los pensamientos de alguien mucho más cercano a él. Louis Giglio creció en la primera iglesia bautista de Atlanta como amigo cercano del hijo del Dr. Stanley, y en el programa de hoy escucharemos sus reflexiones sobre la vida de fidelidad del Dr. Stanley. Cuando me pidieron venir a hablar hoy, pensé, ya saben, ¿qué podría hacer para honrar y apoyar a este momento en el liderazgo del Dr. Stanley en esta iglesia? Así que empecé a pensar en un pasaje de la Biblia, del profeta Isaías. Me encantaría que fueran ahí conmigo, al capítulo 32, porque hay un versículo en este capítulo, y dentro de los primeros 8 versículos encontramos un contraste entre un liderazgo bueno y aprobado por Dios y un liderazgo pobre. Y este pasaje se resume en el último versículo de esta sección, en el versículo 8. Creo que este versículo hace honor a la persona a quien estamos recordando, honrando y agradeciendo hoy. Esto es lo que dice. Leeré el final del pasaje en el versículo 8. Dice así: el noble, por el contrario, concibe nobles planes, y en sus nobles acciones se afirma. ¿No te parece un gran versículo? ¿No sería increíble que dijeran eso sobre tu vida? ¿Saben? Nobleza es una gran palabra, y es una palabra que no usamos mucho en nuestro vocabulario hoy en día. Pero ser noble es evidencia del carácter en el corazón de una persona. Y mientras Isaías avanza, está hablando de personas que no son nobles. Si leen unos pocos versículos atrás, en el versículo 6 dice: porque el necio profiere necedades, y su mente maquina iniquidad, practica la impiedad, y habla falsedades contra el Señor. De manera que hay 2 tipos de líderes, hay 2 tipos de maestros, puede que incluso haya 2 tipos de predicadores y 2 tipos de pastores, porque el pasaje dice específicamente que esta persona habla falsedades contra el Señor. Y por tanto, cuando lo hace, este es el resultado. Deja con hambre al hambriento y le niega el agua al sediento. Ahora, ¿no te da gusto asistir a una iglesia en la que sabes que, al entrar en este lugar de adoración, si estás hambriento, no te dejarán con hambre? Si estás sediento, no te negarán el agua de vida que proviene del río que es Jesucristo y de la palabra de vida. Él lo describe más a fondo en el versículo 7. El canalla recurre a artimañas malignas y trama designios infames. Destruye a los pobres con mentiras, aunque el necesitado reclama justicia. Pero en contraste, existe un hombre en el versículo 8, y es este: el noble, por el contrario, concibe nobles planes, y en sus nobles acciones se afirma. Yo creo que esa es una descripción del Dr. Charles Stanley, un hombre noble que ha concebido planes nobles, y en sus planes nobles se ha afirmado en la fidelidad de Dios hasta el final. Por esto, el día de hoy quisiera resaltar algunas lecciones que he aprendido sobre Dios, sobre el ministerio y sobre la vida mediante Charles Stanley. Y me gustaría que seamos alentados a través de ellas, pues creo que hay algo que podemos aprender de cada una de ellas para nuestras vidas en este día. La primera es esta, y esto es algo que aprendí desde el primer momento en el cual el Dr. Stanley llegó a nuestra iglesia en 1969 para empezar a liderar esta congregación. Aprendí, en primer lugar, que la palabra de Dios no regresa vacía. Esta palabra de Dios hará todo lo que Dios quiere que haga. Y si creemos en ella y dependemos de ella, y si la presentamos tal como es, en el poder del Espíritu Santo, jamás regresará vacía. Eso significa que no regresará a Dios sin lograr todo lo que Dios designó que hiciera. Eso lo vemos en Isaías, capítulo 55. Y esto es lo que dice comenzando en el versículo 9. Él dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Me encanta lo específico que es. Él no dice: así será tu palabra que sale de tu boca, sino:
Así será mi palabra. Es inalterable. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Cuál es la principal meta de un pastor y de un predicador? Predicar la palabra de Dios, permitir que Dios le hable a su pueblo, hacer el mayor esfuerzo para no ser un obstáculo para el cumplimiento del propósito con el que Dios creó su palabra. Porque cuando lo haces, puedes tener la certeza de que la palabra de Dios avanzará y cumplirá el cometido específico que Dios le ha dado para la vida de toda persona que la escucha. Recuerdo cómo Charles Stanley llegó a nuestra iglesia cuando yo tenía 11 años, y quisiera llevarlos a un momento ahí y relatar parte de la historia. La verdad es que, como iglesia, estaba creciendo sólidamente cuando el Dr. Stanley llegó a nuestra iglesia. El lugar estaba repleto cualquier domingo, pero estar repletos no es necesariamente la meta. La meta es estar llenos con el poder del Espíritu de Dios. Esa es la meta. Por tanto, una iglesia repleta puede ser genial, pero no es la meta. La meta es estar llenos con el poder de Dios para vivir en los propósitos de Dios en el planeta Tierra. Y cuando el Dr. Stanley llegó a nuestra iglesia, ya la iglesia era grande. Era una iglesia creciente. Estábamos en televisión. Estábamos hablando de los viejos tiempos. Me estoy adentrando en el baúl de los recuerdos. Me estoy remontando casi hasta más allá de los dinosaurios. De eso estoy hablando. Había 3 cadenas de televisión en Atlanta y otros 2 canales de televisión, ¿de acuerdo? Me estoy remontando hasta ese tiempo. Y a las 11 de la mañana de cada domingo estábamos en vivo en una de las cadenas de televisión en la ciudad. Televisión en vivo, no pregrabada. Era televisión en vivo. Mire, en ese tiempo, la iglesia en verdad estaba creciendo, pero cuando el Dr. Stanley llegó, algo cambió. Y lo que cambió fue que la inalterable palabra de Dios comenzó a predicarse cada domingo. ¡Cada domingo! Y cuando eso pasó, se convirtió en el peor y en el mejor día en la historia de la primera iglesia bautista que he presenciado, porque algunas personas no estaban preparadas para la inalterable palabra de Dios. Ellas querían, en cierta forma, ver a la palabra de Dios como lo que necesitaban que fuera, pero lo que no sabían, que el Dr. Stanley sí, era que lo que se necesitaba era permitir que la palabra de Dios estuviera sobre nosotros para que hiciera en nosotros eso para lo que Dios la había creado, para que así nos convirtiésemos plenamente en las personas que Dios nos había diseñado para ser. Y me encanta haberme sentado y visto cómo la palabra de Dios no regresa vacía. Y hasta ahora, el día de hoy, sé una cosa. Los ministerios crecen cuando las personas proclaman la palabra de Dios sin avergonzarse. ¿Cuál es el secreto del éxito? La palabra de Dios. ¿Cómo crecen las iglesias? Por la palabra de Dios. ¿Cómo crece un estudio bíblico? Por la palabra de Dios. ¿Cómo florecen y dan fruto las cosas? Al proclamar de manera simple y sin rodeos la palabra de Dios. Y la verdad es que en esos días recibimos mucho de la palabra de Dios por parte de Charles Stanley. En ese entonces, y por favor apóyenme si estuvieron aquí en ese tiempo o si alguno vivió esto en otras iglesias. Íbamos a la iglesia el domingo en la mañana, el domingo en la noche y el miércoles en la noche. Eso era increíble y, por cierto, no era opcional. En mi casa no era opción. Mire, cuando te despertabas un domingo, solo había algo que importaba en la vida. Oh, no me siento bien hoy. Genial. ¿Por qué no te subes al auto y quizá te sientas mejor de camino a la iglesia? Y ciertamente, de camino a la iglesia, comenzabas a sentirte mejor porque sabías que ibas a estar ahí todo el día. Lo mejor era sin duda hacer lo que había que hacer, ¿verdad? Así que íbamos en la mañana. El Dr. Stanley predicaba 1 hora. Lo que me encantaba. Me gusta predicar durante 1 hora. No lo haré hoy, pero podría hacerlo en cualquier momento. Y me encantaba porque lo veía hacerlo y nunca me cansaba de sus predicaciones. No recuerdo un mensaje que Charles Stanley haya predicado que me haya hecho decir, ya, con eso está perdiéndome. ¿Sabe qué? Ya dijo suficiente. ¿Por qué no mejor termina con ese punto? Cuando él empezaba a predicar, abría la palabra de Dios y proclamaba la verdad y las riquezas de Dios, mientras que nosotros empezábamos a tomar notas.
Él empezaba diciendo, número 1. Y tú comenzabas a escribir con letra tipo examen de mitad de semestre. Y ya saben, esa letra grande que usas cuando piensas, Señor, no sé la respuesta a esto. Voy a escribir lo más grande que pueda para llenar la página. Así que empezabas a escribir y después él decía, punto 2. Y decías, bien, punto 2. Esto es genial. Todavía tengo espacio para el punto 3, así que estoy bien. Y después él pasaba al punto 4 y de ahí al número 5. Y tú pensabas, bien, no sabía que habría un número 5, así que empezabas a escribir en uno de los lados y él decía, número 6. Y tú pensabas, oh, genial, ¿puedo escribir en este otro? Sí, bien, puedo escribir una parte acá. Punto número 7. Y tú decías, bien, se supone que teníamos que desprender esta parte y ponerla en la ofrenda, pero voy a desprenderla y escribir un poco aquí. Y lo que digo es que para el final del mensaje no había sobres para ofrenda en la parte de atrás de las bancas. Y cuando te ibas a casa, adentro de tu Biblia solo había sobres que estaban atiborrados ahí dentro, de días y días y días de la palabra de Dios. Ese era el mensaje de la mañana. Cuando te ibas, salías pensando, no estoy hambriento y no tengo sed. Recibí la palabra de Dios. Mire, me gradué de la Universidad Estatal de Georgia en 1985 y asistí al seminario del suroeste, a donde el Dr. Stanley me animó a ir para profundizar mi educación, ya que era un joven con un llamado al ministerio en la primera iglesia bautista. Llegué ahí y comencé a asistir a clases. Había varios miles de estudiantes en el seminario del suroeste en ese tiempo, y me sentía orgulloso porque cuando veía alrededor del salón pensaba, estoy más adelantado que toda esta gente. Había recibido como 4 formaciones del seminario antes de llegar al seminario, gracias a todos los domingos por la mañana, domingos por la noche y miércoles por la noche desde que tenía 11 años hasta que me gradué de la universidad y me fui al seminario. Y lo que yo recibía, lo que recibíamos era la palabra de Dios. Eso encendió mi corazón por Jesucristo. Algo que moldea mi corazón incluso hoy en día es la forma sencilla en la que Él decía, obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Esa semilla se arraigó semana tras semana, día tras día, tras día. Lo segundo que quisiera mencionar que aprendí al estar cerca del Dr. Stanley siendo adolescente, como un hombre joven, y que he aprendido hoy en día de Dios, pero que vi en su vida, es que quiero ser el tipo de persona que intenta hacer algo grande para Dios. Quiero ser el tipo de persona que no se conforma con algo ordinario, con el statu quo, con ir en medio del camino, con una vida segura y normal. Teníamos una declaración de misión en la primera iglesia bautista cuando era adolescente, y la decíamos todos los domingos. Y ahora, digamos nuestra declaración de misión juntos. Y me gustaría poder recordarla palabra por palabra, pero la línea que recuerdo que decíamos todos los domingos, porque nunca antes había pensado así cuando tenía 13, 14, 15 o 16 años, era una línea que decía, queremos alcanzar el área metropolitana de Atlanta y más allá. Y sentado en esos bancos en la primera iglesia bautista, comencé a entender que Dios no se trata de un camino fácil. Dios se trata de que todo el mundo escuche el Evangelio. Y nuestra misión no es tener una pequeña vida pulcra en la iglesia los domingos. Nuestra misión es ser una iglesia en misión todos los días para intentar grandes cosas para Dios. ¿Por qué no habríamos de hacerlo? Tenemos un Dios grande y asombroso. Lo tercero que aprendí del Dr. Stanley fue que cuando se intentan grandes cosas para Dios, se requiere un gran precio. ¿Amén? Todo lo grande requiere un gran precio. Si quieres un gran negocio, ¿adivina qué? Te va a costar. Si quieres ser un gran estudiante, ¿adivina qué? Te va a costar. Si quieres destacar en esta generación, ¿adivina qué? Te va a costar. Cada gran cosa requiere un gran precio. Y ahora estamos viviendo en una generación donde de alguna manera nos hemos metido en la idea de que hay atajos para las cosas grandes. No hay atajos para las cosas grandes. Las cosas grandes requieren un gran precio. Y no puedo contarles hoy, no puedo hablar completamente del sacrificio que ha hecho el Dr. Stanley, pero quisiera que pensemos en esto. ¿A quién más conocen que haya proclamado la palabra de Dios con más fidelidad a más personas en la tierra que Charles Stanley? ¿A quién se está escuchando en países de todo el mundo en este momento?
proclamando el verdadero evangelio de Jesucristo y todo el consejo de la palabra de Dios, de adelante hacia atrás y todo lo que hay en medio, más que Charles Stanley. ¿Y cómo creen que sucedió eso? ¿Creen que sucedió por casualidad? ¿Creen que sucedió porque tomó el camino fácil? No. Crecí a su alrededor y vi el interior de su vida y sé algo de ese precio, pero nadie sabe completamente los días donde se sintió solo, las veces que quiso renunciar, las veces que pensaba, me iré de aquí y nunca más volveré. En nuestra iglesia, cuando el Dr. Stanley se convirtió en pastor, hubo mucho conflicto, y Jesucristo ganó en aquellos días, y vemos el fruto de todo eso. Pero hubo una lucha cuando se convirtió en el pastor de esta iglesia. Y algunos de ustedes no lo saben, pero hubo una reunión de negocios y yo era un niño pequeño en el balcón en una reunión de negocios el miércoles por la noche. Y el Dr. Stanley estaba en el púlpito, ese gran púlpito gigante que teníamos, y un hombre se acercó. Estaba muy enojado. Se acercó y dijo, «¡Eso no es cierto!» y golpeó al Dr. Stanley en el púlpito, en la boca. Digo, fue un buen golpe. ¡Bam! Y yo estaba en la parte de atrás y era un niño. Quizás solo tenía 12 años, pero digo, puede que tuviera 12, pero yo iba a ir hacia allá. Fue un momento loco. El Dr. Stanley, como bien pueden imaginarse, lleno de gracia, simplemente dio un paso atrás para alejarse del hombre. No le devolvió el golpe, no lo empujó de vuelta, solo dio un paso atrás. Ahora, afortunadamente, algunos hombres de la iglesia se acercaron bastante rápido y lo alejaron. Pero el Dr. Stanley, todo lo que hizo fue decir, ¿saben qué? Voy a dejar que el Espíritu me guíe ahora mismo. Y volveremos a lo que estábamos hablando. Y yo estaba sentado ahí con mis ojos tan grandes como platos y pensaba algo que me llevó unos años procesar. Si quieres lograr algo grande, vas a tener algo de viento en contra. Y también quiero ser el tipo de persona que pueda permanecer en el poder del Espíritu de Dios cuando venga el viento en contra. Pero si quieres hacer algo grande, tendrás que pagar un precio. Alguien dice, bueno, ¿cómo sacas eso de la Biblia? ¿Qué tal el hecho de que, cuando Dios quiso lavar nuestros pecados y eliminar nuestra deuda para siempre, Jesucristo fue molido en una cruz por nosotros? Lo más grande que ha sucedido en nuestra vida requirió el mayor precio que jamás se haya pagado en nuestra vida. Recuerdo que pasaba mucho tiempo en la casa de Andy y él pasaba mucho tiempo en mi casa cuando éramos niños. Salíamos el sábado, me quedaba a dormir y veníamos a la iglesia juntos y yo me iba a casa con mi familia el domingo por la noche. Y ese sábado por la tarde, y recuerdo al Dr. Stanley estacionando su auto. Y cuando salió del auto, solo tenía algunas cosas con él, no tenía mucho equipaje. Todo lo que tenía consigo era su Biblia en una mano, una Biblia grande, y tenía un bloc de notas amarillo a un lado. En la otra mano tenía una jarra vacía, la jarra de agua más grande que creo que había visto en ese momento en mi vida, con una cosita de plástico alrededor que agarrabas para sostenerla. Y yo sabía que había tenido una de sus noches fuera con el Señor, donde se iba fuera de la ciudad los viernes por la noche. Se iba a un lugar a solas con la palabra de Dios y ese bloc de notas amarillo. Y ayunaba, oraba y abría la Biblia para poder escuchar de Dios y poder entregar de Dios las palabras de Dios al pueblo de Dios. Sí, otro viernes por la noche, encerrado en algún lugar, mientras que todos los demás estaban con sus amigos, cenando, viendo una película, disfrutando de la vida, pasándola bien. Y el Dr. Stanley estaba en algún lugar lejos, en un lugar pequeño, solo él y Dios. Solo con la palabra y el Espíritu, y una gran jarra de agua, pagando el precio para que la unción de Dios cayera sobre su vida, y luego sobre nuestras vidas, y así esta iglesia pudiera convertirse en una de las más grandes de esta generación. Y eso no sucede solo porque la gente venga a la iglesia. Es asombroso. No sucede solo porque la gente viene. Sucede porque la gente se sacrifica. Y sé que muchos de ustedes lo hacen. La iglesia nunca se construye sobre los talentos o los dones de unos pocos, sino sobre el sacrificio de muchos. Pero quiero que sepan que Charles Stanley está al frente de la línea de sacrificadores que pagan el precio, para no solo decir que voy a intentar algo grande para Dios, sino que estoy dispuesto a pagar el precio que se requiere para ser parte de algo grande para Dios. Oremos. Padre, gracias por los héroes de la fe.
Gracias por haber puesto todo un capítulo en la Biblia acerca de héroes en nuestra jornada espiritual. Personas que nos han dicho que han ido delante de nosotros y vivido el tipo de vida que debemos emular y moldear, admirar e imitar. Y te agradezco porque una de esas personas, uno de esos héroes de la fe es Charles Stanley, y hoy queremos darte gracias por él. Así que, Jesucristo, hoy levantamos nuestra mirada hacia ti. Cada uno de nosotros necesitamos escuchar de ti, que tu palabra hable a nuestras vidas hoy para que nos vivifique y nos lleve a ese lugar que tienes para nosotros hoy. Yo solo confío y te pido que, por el poder de tu Espíritu Santo, abras nuestro corazón para recibir lo que tienes para nosotros. Te doy gracias por eso, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El Dr. Stanley siempre dijo claramente lo que sentía por obedecer a Dios. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, las lecciones de toda una vida de fidelidad, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. Cuando era joven, el Dr. Stanley fue testigo de la intervención del Señor en la vida de su abuelo. Lo que presenció le inspiró a llegar a conocer mejor a Dios. Y ahora, usted puede ser parte de ese legado. La Biblia, Principios de Vida, del Dr. Stanley, contiene 30 verdades fundamentales que han guiado su vida y su ministerio por todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033. En el Líbano, las familias que huyeron de la guerra civil viven en casas hechas de escombros, cartón y hojalata. Pero Amar y sus hermanas ven a Cristo por medio del amor de los misioneros. Ahora él tiene una escuela y sus padres pueden escuchar la palabra de Dios a través del Mensajero de En Contacto, una Biblia en audio que discipula a los nuevos creyentes en el Líbano. Para más información, visite encontacto.org/mensajero. A continuación, escuchemos al Dr. Stanley describir lo que considera la mayor lección de su vida en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Obedezca a Dios y déjele todas las consecuencias en sus manos. Creo que esa es la lección más importante que he aprendido. Obedecer a Dios y dejarle todas las consecuencias. El ser obediente a Dios y dejar las consecuencias en sus manos requiere, en primer lugar, que aprendamos a escuchar a Dios. Si no sabemos cómo escuchar a Dios, entonces no sabremos cómo ser obediente a Él. Por eso no se puede separar el aprender a escucharlo y el obedecerlo. Y muchas veces la gente dirá, bueno, es que yo simplemente no sé lo que Dios está diciendo. Escuchar. Es nuestra responsabilidad aprender a escucharlo. Si voy a ser obediente, debo saber qué es lo que Dios quiere que haga. Si voy a querer saber qué es lo que Él quiere que haga, debo aprender a escucharlo para estar seguro de que estoy escuchando de Él y no inventando de mi propia mente. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Se estará preguntando, pero esté tranquilo. Seguiremos trayendo los mensajes del Dr. Stanley en este programa, pero la próxima vez volveremos a escuchar a Louis Giglio con más reflexiones acerca del impacto que causó en él la vida del Dr. Stanley. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.
Uno de los mejores elogios que alguien puede hacerle es decir que ha vivido lo que creía. Y eso es exactamente lo que el pastor Louis Giglio dijo acerca del Dr. Stanley en nuestro programa anterior. Hoy escucharemos más de la perspectiva única de Louis sobre su crecimiento en la primera iglesia bautista de Atlanta, mientras continúa reflexionando sobre la vida de fidelidad del Dr. Stanley. Qué gran oportunidad tenemos hoy para celebrar a Charles Stanley. Y hoy simplemente quiero honrarlo. Quiero agradecerle por el impacto que ha tenido y sigue teniendo en mi vida. Hace unos días participaba en una conversación y otro cristiano, un hombre joven que también estaba ahí, me miró y me preguntó, ¿quiénes son algunas de las influencias espirituales en tu vida? Y esa es una pregunta sencilla para mí, Charles Stanley. Por esto, el día de hoy quisiera resaltar algunas lecciones que he aprendido sobre Dios, sobre el ministerio y sobre la vida mediante Charles Stanley, y me gustaría que seamos alentados a través de ellas, pues creo que hay algo que podemos aprender de cada una de ellas para nuestras vidas en este día. La primera es esta: es que Dios proveerá para lo que Él diseñe. Dios proveerá para lo que Él diseñe. Y recuerdo haber visto a esta nueva iglesia emerger de los 300 a de repente 3,000 personas en unos pocos años, y tuvimos que confiar en Dios en todos los sentidos, espiritual y financieramente, por lo que estaba sucediendo en la vida de la primera iglesia bautista. Y me encanta que uno de nuestros versículos de vida, de mi esposa y mío, y uno de los versículos ancla de nuestro ministerio es Primera de Tesalonicenses 5:24. Y creo que esto nace de crecer alrededor de la primera iglesia bautista y alrededor de Charles Stanley. Y esto es lo que está escrito en Primera de Tesalonicenses 5:24. Dice, el que los llama es fiel, y así lo hará. Esa es la traducción de la Nueva Versión Internacional. Algunas traducciones dicen, el que los llama es fiel y lo hará realidad. En otras palabras, todo lo que Dios comienza, Él termina. Cualquiera que sea la visión que Dios da a luz, Él la provee y nos da los recursos. Dios nunca nos da una visión que venga de Él y luego no nos brinda todos los recursos necesarios para que esa visión suceda. Ahora, en el medio hay algo llamado fe. Y la fe es el momento en el que dices, Dios nos ha llamado y creemos que Él proveerá. La fe es, Dios, creo que si damos un paso, estarás allí. Si damos un paso, estarás allí. Si seguimos moviéndonos, estarás allí. Por esto, nuestra iglesia creció. De repente, las reuniones, los servicios estaban abarrotados. El siguiente estaba abarrotado. El domingo por la noche estaba lleno. No podías meter más gente en el edificio. Y recuerdo que en la esquina de West Peachtree, en la calle Quinta, había un concesionario de Cadillac en el centro. Y ese concesionario había cerrado y pensamos, bueno, ellos pensaron, yo era un adolescente, pensaron que deberíamos comprar ese lugar. Y así lo hicimos. Y en aquellos días, el Dr. Stanley creía en pagar en efectivo por lo que comprábamos. ¿Se imaginan qué tipo de semilla se sembró en el corazón de un niño pequeño? Él dijo, simplemente vamos a confiar en Dios y vamos a pagar en efectivo. Pagaremos en efectivo. Bueno, ¿y cuánto es? $1 par de millones. Bien. Si miraban alrededor de la primera iglesia bautista de Atlanta, no había muchos millonarios. Y el pastor dijo, tenemos a Dios. Y oramos como iglesia y confiamos en Dios como iglesia y le creímos a Dios. Si tú lo dices, lo haremos. Y terminamos comprando el concesionario Cadillac y convirtiéndolo en un ministerio para solteros. Compramos la logia masónica al otro lado de la calle y la reclamamos para el reino de Dios. Y necesitábamos $1 par de millones aquí y $1 par de millones allá y $1 par de millones por acá. ¿Y qué hacíamos? Le creíamos a Dios que si Él nos enviaba al área metropolitana de Atlanta y más allá, Él proveería los recursos. Luego la iglesia simplemente comenzaba a dar. Y quiero que sepan que nunca he estado, desde ese momento o antes de ese momento, en algo como esa época en la que nuestra iglesia dijo, si Dios está en eso, vamos a apoyarlo. Teníamos algunas reuniones que eran todas reuniones para dar. ¿Alguna vez han estado en una reunión así, que realmente hayan disfrutado? Se trataba de orar y creer en Dios, y decían, si quieres dar, solo ven y da.
y algunos de los líderes de la iglesia estaban al frente, y estoy hablando de docenas y cientos de personas haciendo fila para dar, no solo para dar un cheque, no solo para dar una ofrenda. La gente estaba dando su propiedad, la gente estaba regalando sus joyas. Recuerdo un domingo por la mañana, yo era un estudiante universitario pobre. Mi familia no estaba bien. Trabajé para el equipo de los Atlanta Hawks. Trabajé en los centros para el control de enfermedades en mi tiempo libre y recuerdo específicamente que tenía un poco más de $100. Y el domingo por la mañana, Dios me dijo, quiero que le des todo ese dinero a esto, a lo que estoy haciendo en esta ciudad, y confía en mí los resultados. Y esa tarde fui a casa. Tomé mi dinero, volví el domingo por la noche, me paré en una fila en un pasillo, tal vez 30, 40 personas hasta que fue mi turno de llegar. Y le dije a Dios, este es todo el dinero que tengo. Sé que no te parece mucho, pero como estudiante universitario, allá por los años 70, Dios me dijo, da todo el dinero que tienes y confía en mí. Y lo que dije esa noche fue, Dios, quiero ser parte de lo que estás haciendo. Y cada una de esas oportunidades donde nos reunimos, que esta iglesia se reunió, cada vez se pagó en efectivo. Y cada vez la visión de Dios avanzaba, porque Dios provee para lo que Él quiere hacer. Recuerdo un domingo, esto se prolongó durante varios domingos, recuerdo que mi mamá bajó, mi mamá cantaba en el coro y esta noche de domingo en particular no había coro o ella no cantaba y la recuerdo yendo por el pasillo y tenía su estuche de violín consigo yendo por el pasillo y mi mamá soñaba con que sería una virtuosa del violín ya tarde en su vida. Entonces comenzó a tomar lecciones de violín y se compró un violín de varios cientos de dólares, un violín muy caro. Era como un violín de $1,200. Y mi mamá no se iba a convertir en una virtuosa del violín. Créame en eso. No se lo habíamos dicho. Y no se lo digan cuando la vean en el cielo. Quizás lo sea en el cielo. Eso podría ser lo extraño de todo. Ese será el poder de Dios. Pero ella no iba a convertirse en una virtuosa del violín, aunque quería convertirse en una. Y practicaba con ese violín en casa y orábamos y ayunábamos. Fue entonces cuando ayunamos y dijimos, Señor, por favor, estamos pidiendo un milagro, o permítele que toque el violín, o permítele que deje de tocar el violín. Pero sea lo que sea que esté pasando en este momento, no necesitamos más de eso. Y comenzó a caminar por el pasillo con su estuche de violín. Y pensé, bueno, ahí va mamá. Intentará entrar a la orquesta esta noche. ¿Saben? Ella abría esa cosa y sacaba el violín. Pero esperó y esperó y esperó y esperó. Y nunca olvidaré ver a mi mamá. Ahora, esta era mi mamá, que ya había dado como la mayor parte de nuestra vajilla de plata, y quién sabe qué más había dado. Mi papá no estaba tan de acuerdo con ese plan en ese punto de la vida, por lo que no había mucha conversación al respecto. Simplemente sacaba las cosas de la casa y las llevaba a la iglesia, y el pensamiento de mi madre era, ¿para qué necesitamos estos grandes platos de plata y estos servidores de ensalada de plata que tenemos que sacar y limpiar toda su corrosión cada 5 años para usarlo durante 30 minutos en acción de gracias? Y ella simplemente los daba a la ofrenda. Mi mamá ya había dado toda la vajilla de plata que teníamos y ahora bajaba con su violín. Y recuerdo haber visto a mi mamá tomar ese violín y entregárselo al doctor Stanley y decirle, permita que la obra de Dios continúe. Digo, eso me galvanizó cuando era joven. Apoya lo que Dios está haciendo. Apoya lo que Dios está haciendo. Pasamos demasiado tiempo en la iglesia tratando de tener a Dios de nuestro lado. Tengo un plan mejor. ¿Por qué no nos ponemos del lado de Dios? Porque cualquier cosa que Dios haga tendrá éxito. Cualquier cosa que Dios haga cambiará el mundo. Y cualquier visión que Él dé la proveerá. Y nunca miro atrás. Nunca miré hacia atrás de ninguna forma y no lamenté haber dado todo mi dinero en efectivo ese día o que nuestra familia diera lo que mi mamá dio. Porque realmente al final del día recibimos la bendición de Dios en nuestra vida. Ese día recibimos una doble bendición. Mi mamá dio el violín, esa fue la bendición número 1. Y cuando mi mamá dio el violín, nuestra familia fue bendecida y esa fue la bendición número 2. Recibimos una doble bendición ese día cuando mi mamá dio el violín. Un par de lecciones más antes de cerrar. Del Dr. Stanley aprendí que es necesario ser bilingüe.
Me encantó eso, que a pesar de ser el mejor predicador que vi mientras crecía, y si me preguntan, el mejor predicador expositivo de esta generación, me encantaba que él no fuera solo eso. Me encantaba que tuviera un pasatiempo, la fotografía. Alguien pregunta, bueno, ¿por qué dices eso? Porque conozco a tantos cristianos que son unidimensionales y aburridos, y están tan atrapados en su pequeña burbuja cristiana que no saben cómo hablar el idioma de nadie más. Y si no vienes a la iglesia, no pueden hablar contigo. Si no abres la Biblia, no saben cómo hablarte. Si no eres cristiano, no saben cómo hablarte. Y me encanta que el Dr. Stanley, aunque fue un gran proclamador del Evangelio los domingos, se convirtió en un fotógrafo de clase mundial los jueves. Y podía entrar en un entorno. Podía estar con cualquier tipo de fotógrafos de cualquier origen, religión, punto de vista, y podía ser respetado entre ellos porque era un fotógrafo fenomenal. Recuerdo cuando construyó un cuarto oscuro en su casa en Vinings y entraba y salía de allí. Estaba tan entusiasmado con una de sus impresiones que había colgado en su cuarto oscuro que pensé, ¿sabes cómo funciona? Y nos contaba un poco sobre eso y nos mostraba lo que hacía, y ahí había todo tipo de pequeñas soluciones. Y luego se iba a algún lugar y tomaba fotografías durante unos días y volvía a casa y se inspiraba al estar en la creación de Dios y ver la belleza que Dios ha creado. Pero quería ser tan buen fotógrafo como predicador y podía hablar otro idioma. ¿No les encanta eso? ¿No les encanta? Probablemente no hablarás 1000 idiomas, solo porque no tienes tiempo para ello. Pero poder hacer algunas cosas bien realmente me impactó. Una de sus fotografías favoritas que tomó es una donde estoy a la izquierda y Andy a la derecha. Era nuestro último año de secundaria. Estábamos de vacaciones familiares con los Stanley viviendo en una casa rodante. Acampamos. Y Andy y yo decidimos ir a pescar tiburones. Y decidimos construir nuestra propia plataforma casera y pescar tiburones en el muelle. No sé qué pasaba con los Stanley en ese momento. Al parecer, no les gustaba vestirse bien. No, algunos de ustedes vivieron los 70. Eso fue genial. Eso fue genial. Pero el Dr. Stanley llegó. Sabía que estábamos pescando y en realidad no quería participar en la pesca de tiburones, pero se mantuvo a cierta distancia y luego nos dio esa foto, porque ese era uno de los dones que tenía, capturar momentos hermosos en la vida y poder ofrecerlos como una bendición a la gente. ¿Para qué eres hábil tú? ¿Qué haces realmente bien ahora mismo que puedas usar para regalar bendiciones a otras personas en tu vida? Me encanta que tuviera un pasatiempo. 2 lecciones más. De él aprendí sobre el poder sobrenatural de Dios en la gente ordinaria, porque cuando se paraba y andaba en el poder del Espíritu de Dios, yo estaba convencido de que este era el poder sobrenatural de Dios sobre un ser humano normal. Y sé que soy frágil, y eso me da la esperanza de que el poder natural de Dios también pueda manifestarse en mi vida. Gálatas 2:20 y 21. El Dr. Stanley predicó estos versículos todo el tiempo. Y los versículos dicen así. Ustedes lo conocen. Pablo escribió en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo supe que si te sometías a Dios y confiabas en el Espíritu, si le pedías que venga y te llene, lo haría. Sabía que Dios podía hacer cosas extraordinarias en personas normales. Y así, nunca me he conformado con lo que mis debilidades me limitarían a hacer. Siempre he creído que la fortaleza de Dios puede darme la capacidad de hacer más de lo que podría hacer por mí mismo. Y lo aprendí al observar la poderosa obra de Dios en un hombre que sabía que era el padre de mi mejor amigo. Y antes de ser Charles Stanley, era el padre de Andy y el padre de Becky. Y él era el hombre que vi en la casa, podando su pasto con la cortadora de césped. Y no era tan seguido, pero hubo algunos años en los que en verdad tuvo que podar el césped con la cortadora de césped él mismo. Y para mí fue algo poderoso verlo. Y por último, y terminaré con esto, me encanta del Dr. Stanley que no se haya jubilado. Proclama el Evangelio hasta que venga Jesucristo. Y si Jesucristo no ha venido y aún puedo predicar, adivinen qué, voy a proclamar la palabra de Dios hasta que Jesucristo venga.
De la forma en que Pablo escribió en 2 de Timoteo, dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y qué más dijo? He guardado la fe. Eso es digno de aplauso. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y Pablo dijo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Me encanta eso. Yo quiero. ¿Quieres eso para ti? ¿Quieres ser un seguidor de Jesucristo que persevera? ¿Quieres no ser nunca demasiado viejo para entusiasmarte con el Evangelio? ¿Quieres irte en un resplandor de gloria? ¿Quieres seguir corriendo tras Jesucristo en el último momento de tu vida? Me encanta eso. Nuestro ministerio se trata de estudiantes universitarios, conferencias de pasión y amamos a los jóvenes de edad universitaria. Hay muchos jóvenes en nuestra iglesia y eso me encanta porque amo a los jóvenes. Me encanta estar rodeado de gente joven porque, sinceramente, cuando me relaciono con mucha gente de mi edad, su entusiasmo por el Evangelio se desvaneció hace 30 años. Oh, sí, hice todo eso cuando era joven. Creí en Jesucristo en aquella época, pero, ¿sabes qué? Seguí adelante por la vida. Y yo digo, quiero creer en un evangelio del que nunca te cansas. Te despiertas por la mañana y dices, no estoy muerto, porque Jesucristo pagó un precio por mí. Por lo tanto, hoy es un día asombroso para vivir para Dios, con Dios, en el mundo con Dios. Y no sé ustedes, pero algunos de ustedes, personas de mi edad, ¿no les gustaría que los jóvenes quisieran andar con ustedes? Me encanta estar con ellos porque quiero que piensen. Vaya, estoy cansado. Me encanta eso. Me encanta. A veces también estoy cansado, pero yo digo, no estoy cansado. No estoy cansado y ellos dicen, bueno, vamos allí ahora. Sí, está bien. ¿Mañana? Está bien. Lo haremos de nuevo. Y ellos dicen, estoy un poco agotado por esto. Y me encanta eso. Me encanta. La gente mayor no necesita rendirse ante la energía de los jóvenes porque tenemos todas las ventajas sobre ellos. Quitando el hecho de que nuestras articulaciones no funcionan, tenemos todas las ventajas. Y quiero estar corriendo al final. Y quiero que la generación detrás nuestra se sienta amada, aceptada, educada, defendida y alentada. Pero quiero que estén cansados. Tenemos que estar al día con los jóvenes. Tenemos que estar al día con los jóvenes. Entonces, la iglesia nunca llega al máximo. Nunca se agota. Nunca llega a su punto máximo. Y cuanto más envejece, más apasionada se vuelve, puede que no más ruidosa, porque cuanto más mayores nos hacemos, más suaves se vuelven nuestras voces. Amo a Jesucristo, realmente lo hago, ¿saben? Pero no se puede limitar la pasión. Me encanta que el Dr. Stanley haya seguido hasta el final. ¿Y saben lo que nos dice eso hoy? No te canses de hacer lo correcto, porque a su tiempo cosecharás. Si no desmayas, sigue adelante. Amo a Charles Stanley y creo que es un privilegio de mi trayecto ministerial haber estado sentado en la primera iglesia bautista cuando tenía 11 años y se convirtió en nuestro pastor. Porque a través de su lente de confianza y fe en la palabra de Dios, en los caminos de Dios, en la persona de Dios, así como innumerables personas, Dios me transformó en una persona que nunca dejará de creer que Dios puede hacer cosas más grandes que las que hemos visto. Y solo pido favor y bendición por la obra del Dr. Charles Stanley y en el fruto creciente de su ministerio en este día y en el cielo, el Señor Jesús será glorificado. Charles Stanley será honrado como resultado de eso. ¿Podemos exclamar amén un poco o somos demasiado mayores para un pequeño grito? ¡Amén! ¡Amén! Oremos. Señor Jesús, gracias por este héroe de la fe, un legado de fidelidad. Y oro hoy porque alguien, tal vez esas sean las palabras que necesite decir, necesito comenzar mi viaje con Jesucristo. Como sé, no estoy llamado a correr la carrera del Dr. Stanley, pero sí a correr mi carrera. Y quiero comenzar mi carrera contigo hoy, Jesucristo. Te pido que toques el corazón de alguien como ya lo has hecho hoy. Tus propósitos y planes para ellos son más grandes que cualquier cosa que puedan soñar o imaginar. Tus caminos para ellos son más altos de lo que pueden ver. Si tan solo miran a la cruz, si ponen su esperanza y confianza en lo que tú has hecho por ellos, si a ti entregan su vida y abrazan tu vida en ellos, tú los llevarás hoy al primer paso de un hermoso viaje contigo. Y Dios,
Conozco a muchas otras personas cuyos corazones has tocado hoy de diferentes maneras, porque el Espíritu Santo, eso es lo que haces. Por eso, oro para que cada uno de nosotros esté dispuesto a dar el siguiente paso contigo hoy, y confiamos en que tú avivarás nuestros corazones de esa manera. Te damos gracias por ello, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Esperar puede parecer una pérdida de tiempo, pero en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos recuerda que a menudo se necesita mucho valor para esperar en el Señor. Si desea adquirir el mensaje de hoy, las lecciones de toda una vida de fidelidad, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. El equipo mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos discipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org. En el Líbano, las familias que huyeron de la guerra civil viven en casas hechas de escombros, cartón y hojalata. Pero Amar y sus hermanas ven a Cristo por medio del amor de los misioneros. Ahora él tiene una escuela y sus padres pueden escuchar la palabra de Dios a través del Mensajero de En Contacto, una Biblia en audio que discipula a los nuevos creyentes en el Líbano. Para más información, visite encontacto.org/mensajero. ¿Qué es lo que está esperando? Tal vez la respuesta sea más importante que la pregunta. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. El Salmo 27:14 dice: Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. ¿Por qué el salmista David mezclaría la valentía y la espera en el Señor? Porque sabía que para nosotros esperar en el Señor a veces requiere de valor. A veces parece ser un riesgo esperar cuando todo el mundo nos dice: muévete, muévete, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Y Dios dice: no te muevas. No hagas nada hasta que yo te lo diga. No importa lo que oigas, lo que veas, lo que sientas, no te muevas hasta que yo te lo diga. Cuando Dios le ha dicho que espere, amable oyente, no se mueva bajo ninguna circunstancia, porque Dios le hace esperar por una razón muy específica y clara. Recuerde que Él es omnisciente, nosotros no. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él conoce todas las cosas que están involucradas en cada una de las decisiones que tomamos. A veces esperamos un tiempo y pensamos: Dios ya ha esperado bastante. No. Él dice: espera. ¿Vas a creer lo que he dicho? ¿O vas a creer lo que ves o lo que sientes? Mire, esta es una de las lecciones más difíciles de aprender, pero una de las más importantes. Por eso no se mueva hasta que Dios le dé permiso para moverse. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Gracias por acompañarnos estos últimos días, en los que hemos reflexionado sobre la vida del Dr. Charles Stanley. Con nuestro próximo programa, reanudamos nuestra costumbre de décadas de traerles el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.